¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todas, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén conectándose con nosotros para esta nueva plática en esta semana, que vamos a hablar un poco de la energía de esta semana, que es muy poderosa. Recordemos que ya nos estábamos acercando, híjole, vertiginosamente a Pesaj y todas estas parashot que van hacia allá, todas nos están acompañando, nos están llevando, nos están preparando para que estemos perfectamente listos para, para esta fiesta maravillosa. Pero bueno, vamos por orden, ¿no? Falta todavía la próxima semana que vamos a tener cerca, ya muy cerca, Rosh Hodesh Nisan. Y también vamos a tener que platicar algo así, pero bueno, vamos viendo. En esta ocasión, la porción que vamos a ver es Vayaquel. Y Vayaquel es muy importante, bueno, como todas las parashot, como todas las porciones de la semana. Vayaquel tiene la misma raíz de la palabra Keilah. Y de ahí ya nos vamos a dar nos vamos dando cuenta de qué se trata. Keilah, que quiere decir comunidad. ¿Y qué es comunidad? ¿Qué es una comunidad? Es un grupo de gente, que puede ser de muchos tamaños del grupo, que tienen cosas en común y que tienen cosas en común y las comparten. Y que también tienen sus diferencias, pero sobre todo lo que los une, que es común a todos, es lo que les interesa, lo que están enfocados. Y esta semana es esa la fuerza, esa es la idea, ese es el objetivo, que podamos hacer y podamos formar una comunidad. Y realmente nosotros, ustedes, nosotros lo somos. Somos un grupo de personas que estamos enfocados, que estamos interesados en que este mundo, que nuestras vidas individuales y nuestra vida colectiva esté mejor, que cada vez tenga más luz, que cada vez esté más grande, más sano, más fuerte. Y eso es lo que vamos a ver. Y en esta parasha nos vamos a dar cuenta de que la gente, el pueblo de Israel, venía de la desconexión terrible del becerro de oro. ¿Qué es lo que se podía hacer? Ahorita vamos a ir viendo. Y vamos a ver que Vayaquel, su milui, o sea, su relleno, si lo desmenuzamos, nos da una gematria de 151. Y 151, bueno, no, Vayaquel es 151. Y el milui, o sea, el relleno, el nombre extendido de que también equivale a 151, es el de Aleph Hei Yud Hei, que sabemos que es uno de los nombres más elevados de Hashem, Ekie. Y si lo reducimos todavía un poco más, 151 es 7, 1 más 5 más 1 dan 7, y 7 nos conecta con Zeirampin y Malhut. Eso es con lo que nos estamos conectando. Habla de muchas cosas y sigue hablando de lo que vimos en las parashot, en las porciones pasadas de Terumá y de Tetzabé, de cooperar, de trabajar, de esforzarnos para hacer el Mishkan.
Y hay algo que es muy importante y es que con el primer tema que abre la porción es la invitación, y a veces más que invitación es como, pues sí, una especie de, no mandato, aunque sí, pero es el Shabbat, cuidar Shabbat. Y sabemos que en Shabbat es muy importante, vamos a ver un poquito más adelante algo más de Shabbat, pero sabemos que había, o hay más bien, 39 melajot que no podemos hacer en Shabbat. Y esas 39 melajot vienen directamente de los trabajos que se hacían en el Mishkan. Trabajo en hebreo es melajá y tiene una numerología de 96. Y 96 es, y sabemos, que es el número de uno de los Ain Bet Shemot, que es Pei Bab Yud. La Pei que vale 80, la Bab que vale 6 y la Yud que vale 10. 96 nos da también, que es la misma gematria. Y este nombre, creo que, si mal no recuerdo, lo citamos también, no me acuerdo si la semana pasada, pero es para quitarnos del enojo, para que evitemos el enojo. Una de las formas que podemos evitar enojarnos, de conectarnos con la ira, que la ira no es nada más es ira, sino llega un momento en que puede ser incluso abodazara, es idolatría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces en que nos enojamos es porque o las cosas no se dan como yo quiero que se den, o las personas no hacen lo que yo quiero que hagan. Entonces, contra esto, la mejor medicina, la mejor terapia es el trabajo espiritual. ¿En qué? En el Mishkan, en Shabbat. En Shabbat tenemos la oportunidad de reconectarnos con Hashem, de pasar a otro marco. Sabemos que en judaísmo es más importante el tiempo que el espacio. Y eso lo podemos ver, lo podemos observar cuando vemos cómo en el relato de la creación, de la única cosa que Hashem dijo que era santo o sagrado, Kadosh, es de Shabbat. ¿Por qué es eso? Porque dicen algunos comentaristas, entre ellos, si mal no recuerdo, Rashi, que cuando uno le da demasiada importancia al espacio, se corre el tremendo peligro de convertirlo en un ídolo y de caer en idolatría. Y eso vemos que es muy fácil. Por ejemplo, para los egipcios el río Nilo, hay muchos lugares que se consideran una montaña sagrada y entonces a lo mejor muchos vamos a pensar, oye, pero ¿y el Sinai? ¿Y el lugar en donde la zarza ardiente estuvo con Moshe? Incluso en la zarza ardiente le dice, quítate los zapatos que estás pisando suelo sagrado. Sí, pero hay la diferencia entre otros lugares en el que se les considera prácticamente algo, un dios, es que tanto en el monte Sinai como en el lugar de la zarza ardiente, esa santidad
esa sacralidad solo fue temporal. Es decir, solamente duró el tiempo que duró el acontecimiento. La zarza ardiente y el monte Sinai es en el mismo lugar. Y mientras duró el evento que ahí sucedió, efectivamente fueron un lugar sagrado. Después ya no. Y tan es así que hoy, en la fecha de hoy, no estamos realmente seguros de cuál fue el monte Sinai. Se dice que es uno que está por ahí, que es uno más como más chiquito, pero realmente y con certeza no lo sabemos. Y es bueno porque se imaginan, todo el mundo estaría yendo ahí a hacer adoraciones a la montaña. Entonces, el judaísmo se enfoca más en el tiempo que en los lugares, que en el espacio. Y bueno, si seguimos con esta idea de Shabbat, Shabbat es un lugar que si nos movemos, es un lugar en el espacio, es un lugar en el, no en el espacio, es un lugar en el tiempo, pero es como otro marco, otra dimensión. Es un lugar en el tiempo en el que si nos movemos, nos desconectamos. Si nos movemos, nos salimos. Ese es Shabbat. Y ahí en Shabbat no podemos tener idolatría. Es nuestra reconexión o nuestra conexión máxima de la semana con Hashem en ese lugar que es temporal. Y bueno, como les decía aquí en Bayaquel, veníamos de la desconexión del becerro de oro. Y vamos a ver cómo podemos tratar de arreglar esto, o cómo lo hizo Moshe. El rabino Jonathan Sacks nos da unas teorías que me parecieron interesantes. Y dice, ¿cómo hacerlo si esta desconexión no nada más fue en ese momento, sino que cuando bajó Moshe se dio cuenta que ya no había orden, que todo estaba en caos, que las situaciones estaban fuera de control, el pueblo estaba fuera de control. Para esto vamos a usar dos ejemplos que al explicarnos nos van a ir dando más o menos una idea de qué se trata. Uno esto es más o menos en el año 1830-31, en Inglaterra y en Francia, con dos hombres que hicieron que cambiara como la mentalidad del mundo desde entonces y tal vez hasta hoy. Uno fue Charles Darwin, inglés, y el otro Alexis de Tocqueville, francés. Uno fue a las Islas Galápagos a investigar el origen de la evolución. Y el otro fue, como les decía Alexis Tocqueville, francés, que fue a América, digamos a Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos también, en su libro Democracia en América. Uno quería estudiar zoología y biología, y el otro política y sociología, que aparentemente podría parecer que no tienen nada en común. Pero bueno, lo interesante aquí que me pareció es que llegan como a las mismas conclusiones. Vamos a ver. Y llegan a la misma conclusión a lo que Hashem le dijo a Moshe que tenía que hacer.
después de la desconexión del becerro de oro. Para Darwin dice que el más fuerte o el más capacitado es el que va a sobrevivir. Y que esto mismo se puede aplicar a los humanos, pero hay un problema muy serio. Que cuando nosotros pensamos que esto es así, estamos descalificando a muchas personas que a lo mejor no son tan fuertes físicamente o tan aptos físicamente, pero tienen otras cualidades. Y lo vemos y lo hemos visto. Y que, según esa teoría, si no es tan apto, pues no sobrevivirá. Y esto nos lleva a un nivel muy individual, demasiado individual. No es que tenga nada malo el individualismo, sino que en exceso, como todo, no es lo que buscamos. Sabemos que la civilización trabaja a un nivel de grupo y lo hemos visto a través de la experiencia. ¿Cómo llegamos desde el individuo al grupo? Eso es lo que todavía, o cómo surge o cómo se mantiene, eso es lo que todavía está en estudio, ¿eh? No hay realmente todavía unas conclusiones. Esas conclusiones todavía no están muy claras ni siquiera para los biólogos muy especializados. Es un mecanismo complejo, pero sabemos que los organismos sobreviven mejor en grupo. Y nosotros como humanos tenemos la capacidad de formar esos grupos, de crear esos grupos, de sostener esos grupos. Tenemos algo que es muy importante, que es el lenguaje. Ese lenguaje que, como decíamos la vez pasada, no debemos de usar nada más sin pensar. No debemos de utilizarlo de una manera, ¿cómo les diré?, reactiva. Sabemos que tenemos que usar ese lenguaje de una manera, como les diré, una manera espiritual, de una manera objetiva, de una manera no negativa. Entonces tenemos el lenguaje que nos ayuda a crear esos grupos. Tenemos la cultura, esas capacidades que tenemos de crear arte, de crear relaciones. Eso nos da la posibilidad de crear esos grupos. Los humanos tenemos esa capacidad de crear grupos grandes y con cierta flexibilidad mayor que otras especies. ¿Por qué? Y digo con cierta flexibilidad, porque entre los animales también hay grupos, pero no somos ni hormigas, bueno, ni abejas, que solamente están agrupadas y hacen lo que tienen que hacer por instinto. Nosotros lo hacemos con otra conciencia. Somos un ser o somos seres que creamos comunidad. Por otro lado, Alexis de Tocqueville, como Darwin, se enfrentó a un problema importante. Él como francés sabía que la religión estaba muy metida en la política y se dio cuenta que en la democracia
de los Estados Unidos de aquella época, había una separación entre el Estado y la religión, que prácticamente en América no había una, ¿cómo decir? No había una fuerte influencia de la religión sobre el gobierno. Pero sí se dio cuenta que la gente de esa época en Estados Unidos era gente muy cristiana, muy espiritual. Y entonces se dio cuenta de que cómo podía hacer esto. Entonces Tocqueville puso como atención y se dio cuenta que una de las cosas más importantes que había en la sociedad, en la parte religiosa o espiritual y en la parte de la sociedad, era la fuerza de la familia, la unión que había en la familia. Y podemos hablar de la familia como una pequeña, muy fuerte comunidad. Y también se dio cuenta que esas familias asistían a reuniones religiosas, que iban a la sinagoga, que iban a los templos, y entonces ahí esas familias formaban una comunidad más grande. Y esas pequeñas comunidades eran muy fuertes, muy dinámicas, y se dio cuenta que eso era lo que les daba esa fuerza especial. Y entonces, si vemos en la parte biológica, vemos que Darwin descubre, o no sé, revela, sino, pues sí, descubre que el hombre es un ser capaz de crear comunidades, crear grupos para sobrevivir. Y se da cuenta Tocqueville que la espiritualidad en América es capaz de construir instituciones. Y se da cuenta, por ejemplo, y hasta hoy lo vemos, que la gente que asiste, por ejemplo, a las sinagogas, que es la que conozco, es más dada, o que es gente que se reúne en alguna comunidad. Recordemos que comunidad es los que tenemos algo en común. No necesariamente tiene que ser así como todos en un mismo lugar, sino los que tenemos cosas en común, un sentimiento en común, una fe en común, una emuná en común. Entonces se dio cuenta que la gente que compartía esa emuná, esa fe, era más propensa a ayudar al otro, a darse de acá, a preocuparse por la situación de los demás, por la propia, y que había esa capacidad incluso de voluntariarse para hacer trabajos para otros, para voluntariarse, para cooperar económicamente, para ayudar al otro, a alguna persona o a alguna institución que así lo necesita. Pasar tiempo a veces con el enfermo, con el deprimido, con el que no tiene trabajo, y ayudarlo a buscar un trabajo. Que las personas con esa
con ese grupo espiritual, con esa comunidad espiritual, eran más altruistas, que estaban más involucradas, incluso en la sociedad, que tenían hasta más capacidad de liderazgo, de empatía, de altruismo, que tendían a tener una mejor educación, una mayor preparación, incluso hasta un mayor ingreso. ¿Por qué? Porque estaban agrupados en esos lugares espirituales. Como decíamos, la comunidad crea altruismo, crea ganas de ayudar al otro, en lugar de pensar solamente en uno mismo. Hay que también pensar en uno mismo, pero también en el otro, en el bien común, en el bien individual y en el bien común. Y hasta podemos, o bueno, también eso se dio cuenta y lo podemos ver también ahora, que muchas veces hay gente que no tiene alguna creencia o que se dice incluso hasta ateo, pero que va a la sinagoga, va a los lugares de concentración espiritual, muchas veces llevado o por su esposa o su esposo o por los hijos, pero va. E incluso esas personas son más propensos a voluntariarse, a ayudar, ¿cómo se llama? A compartir, a donar, sin realmente estar ellos convencidos, sino porque está como ese espíritu. Moisés hizo algo parecido. Después, como les decía, de que veníamos de la desconexión del becerro de oro, lo que hizo Moshe por instrucción de Hashem fue Vayakel, una reunión, una Keilah, una comunidad, los volvió a unir, que todos estaban dispersos en caos, haciendo lo que se les pegaba la gana. Cuando Moisés bajó de la montaña, la gente estaba, Peruá dice, que estaba como salvaje, en desorden, en caos, en tumulto. No había una comunidad, había una muchedumbre. Entonces él hizo algo muy importante. Empezó por recordarles a todos las leyes de Shabbat. Y esto lo podemos aplicar ahora también, ¿eh? Lo podemos aplicar ahora en nosotros, en nuestra familia. Recordemos las leyes de Shabbat. Comprometámonos en Shabbat. Estudiemos Shabbat. El que tenga que hacerlo, guarde Shabbat. El que no, nada más recuerde Shabbat y estudie Shabbat. Y recordando que se puede hacer muchas cosas en Shabbat. Es el día en que podemos estar con nosotros, con nuestra familia, con nuestra pequeña comunidad o con grandes comunidades. Estudiar, platicar. No hay teléfonos, no hay televisiones, no hay coches. Podemos sentarnos y platicarnos. Podemos sentarnos y hablar de la Torah. También los instruyó a que trabajaran en el Mishkan y que hiciéramos una casa simbólica para Hashem. Que recordemos que Hashem, nuevamente volvemos a que es más importante el tiempo que el espacio.
Hashem pidió un santuario, pero no para morar en el santuario, sino para morar en nosotros. Construyamos toda la semana nuestro Mishkan. Cesemos, sí, se dice así, creo que sí, de hacer trabajos en Shabbat. Conectémonos con la alegría, con el amor, con la felicidad, con la meditación, con el rezo de Shabbat. Conectémonos con los demás miembros de nuestra Keilah, la familia. Y si los que tengan la oportunidad de ir al templo, con los demás. Tenemos que crear esa comunidad, tenemos que construirla. La mejor forma, muchas veces, de volver a reunir a un grupo que está en desorden, que no tiene un objetivo ya, o que el objetivo que tenía se desdibujó, es ponerlos a hacer un trabajo en común. Y fue lo que hizo Moshe. Nos puso nuevamente a estudiar juntos, a trabajar juntos espiritualmente. Nos puso a cuidar Shabbat. Recordemos todas estas situaciones, todas estas actividades. Hagámoslo. La comunidad es esencial. Nuestra familia es esencial. Si está dispersa, vaya que juntémosla, reunámosla, hagamos cosas espirituales en común, compartamos nuestro tiempo, compartamos nuestras alegrías, compartamos la cena, la comida, compartamos nuestra plática, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros proyectos. Reunámonos en comunidad. Es tan importante que sabemos que no podemos hacer un rezo completo si no hay una pequeña Keilah, si no hay una pequeña comunidad de 10 hombres. Tenemos que estar juntos. Tenemos que trabajar para ello. Tenemos que salir de esta crisis de desorden, de caos, de odio, de enojo. ¿Cómo? Reuniéndonos para tener ese contacto con Dios. ¿En dónde? En su casa. ¿En dónde es su casa? En Shabbat. Nos lo dice y es lo primero que habla. Reunámonos. ¿Para qué? Para cuidar Shabbat, para tener alegría de Shabbat, para tener luz de Shabbat. Y así volveremos a poner orden en nuestra pequeña, mediana, grande y gigante Keilah, que es esta creación, que es este mundo. Amigos, muchísimas gracias por la oportunidad de tener esta plática, de compartir con ustedes. Somos una muy gran comunidad, no quise decir pequeña porque no somos pequeña, somos una gran comunidad que tenemos objetivos y valores en común. Y estamos en contacto todas las semanas, varias veces. Mantengámosla, crezcámosla, compartan las clases, platiquen en Shabbat, inviten. Estemos felices en Shabbat.
sigamos creciendo, que tengamos verajá, que tengamos bendiciones en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras acciones, en nuestras diversiones. Que tengamos la luz de Hashem, que tengamos su compañía, que estemos en su pensamiento todo el tiempo y Él en el nuestro. Muchísimas gracias. No quisiera irme sin darles y agradecerles por todas sus donaciones que sabemos, como siempre les comento y les comentamos, son muy importantes para que podamos continuar con esta Keilah y podamos seguirla aumentando, podamos seguirla mejorando, podamos seguir elevándonos en número y en calidad, y esa calidad es por el estudio de la Torah. Estudiemos la Torah, sintamos la Torah, meditemos en la Torah, y Hashem todas esas aportaciones se las va a devolver en alegría, en salud, en abundancia, en paz, en todo un sinnúmero de bendiciones. Muchísimas gracias, Joel. Gracias a todos. Espero vernos, Besat Hashem, la próxima semana para otra plática. Mientras tanto, Shalom Ubrajot para todos. Gracias.